tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes, compartir este tiempo en el programa de Vida en Jesús. Para nosotros realmente un placer como iglesia poder llevar este programa adelante, compartirte del amor, de las cosas de Dios, de lo que en Cristo hemos recibido. Y como iglesia Príncipe de Paz, realmente tener este encuentro semanal para nosotros nos da una gran alegría. Gracias por estar ahí, compartir este tiempo y siempre esperando lo mejor, esperando que en Dios este programa te bendiga, te haga bien, tratar de reflexionar y pensar cosas a la luz de la palabra de Dios, que creemos que es lo mejor para nuestra vida. Y hay un tema que me gustaría desarrollar y que creo que en el fondo todas las personas buscamos, algo que todos queremos, que en la Biblia le llama la palabra prosperidad. Y prosperidad, podríamos decir, estar bien, tener lo que uno anhela, sentirse bien. Un sentido de esta palabra prosperidad en la Biblia sería que haya un buen equilibrio en tu vida, como también muchas personas buscan ese equilibrio en la vida, equilibrio emocional, equilibrio en la familia, equilibrio en la salud, que estén las cosas bien, que puedas disfrutar de la vida y también incluye el poder tener los recursos necesarios para la subsistencia, para desarrollar la vida, para llevar el hogar adelante y todo esto que tiene que ver con el bienestar de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios aborda este tema, la Biblia aborda este tema, y es uno de los temas recurrentes que nos pasa en la sociedad, que nos pasa en este tiempo y que nos pasa siempre y que la gente continuamente buscamos, y es uno de los motivos de consulta muchas veces cuando justamente uno no puede tener esa alegría, esa paz, cuando hay un montón de cosas que se meten y golpean la vida y no te permiten alcanzar esos sueños, esos proyectos, todo eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces es tan importante, es tan necesario poder encontrar un camino. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que está en una de las cartas de Juan, el apóstol, en su tercera carta, en el capítulo 1, en el versículo 2, y él le escribe a un creyente y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas tus cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Él le habla de un deseo, de una expresión: deseo que seas prosperado en todas tus cosas. La prosperidad, como te decía, es un equilibrio en todo, no solamente lo económico, porque muchas veces cuando pensamos en prosperidad pensamos en lo económico, y va mucho más allá de lo económico, por eso dice en todo. Porque la misma Biblia habla de gente que tenía recursos, que tenía dinero, que se acercaban a Jesús buscando desesperadamente ayuda, porque decir, no es que el dinero soluciona todos los problemas. Mucha gente con dinero también no es próspera, porque su vida está mal, su casa está mal, sus hijos de pronto están en situaciones muy feas de vida, y entonces hay cosas que el dinero no la arregla, aunque sin duda es muy útil, y cuanto más para una familia cuando está peleándola para parar la olla todos los días y sacar la familia adelante. Claro que es importante, pero prosperidad va mucho más allá. Y entonces deseo que prosperes en todo. Habla de la salud también, habla de poder sentirse bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero dice algo que para mí es importante y sobre eso te quiero hablar. Dice: así como prospera tu alma, que prosperes en todo, pero así como prospera tu alma. Y esta es para mí la clave de este pasaje, que creo que es tan importante, que va de la mano. Hay un equilibrio entre nuestro crecimiento espiritual, en nuestra búsqueda espiritual, en nuestro crecer espiritualmente con el resto de las demás cosas. Muchas veces nosotros nos concentramos, las personas, la sociedad, en poder prosperar, en poder alcanzar todas esas cosas, y deja de lado la vida espiritual. Parecería que para este tiempo no es importante, pero Dios nos creó con esa necesidad espiritual, nos creó con esa necesidad de que nuestro espíritu tenga comunión con Él. Fuimos creados por Él. Aun cuando pecamos, cuando hemos hecho lo malo, Dios viene a nuestro encuentro en Jesucristo para que a través de Cristo podamos tener perdón de pecados, podamos volver a tener comunión con el Padre, con Dios. Y Dios está siempre queriendo conectar eso para que nosotros realmente podamos prosperar. Es decir, a la luz de la palabra de Dios, querer prosperar en todas las cosas, sin prosperar espiritualmente, en una buena relación con Dios, en buscar su voluntad para nuestra vida, en darle el lugar que le corresponde a nuestra vida de adoración, de reconocerle como Dios, es casi un imposible.
Tal vez para alguien diga, bueno, vos porque sos creyente, sos pastor de una iglesia, decís lo que decís. Pero lo veo en la práctica, lo veo también, además que lo creo porque está en la palabra de Dios. Y si vos mirás tu vida, a lo mejor, ojalá que estés muy bien, anhelo que estés muy bien, pero de pronto has hecho tantos esfuerzos, has tratado de tantas maneras poder prosperar, poder acostarte, poder descansar, tener tranquilidad, pero a lo mejor tu mente no para, pensando una cosa a la otra, preocupado, con miedos, con temores, a veces con enojos, con bronca, con incertidumbre. Y me doy cuenta que lo que dice la palabra de Dios, además de estar en la palabra de Dios, nos pasa en el diario vivir. Esa necesidad de poder resolver nuestra vida, resolver nuestras cosas sin Dios es imposible. Necesitamos que Dios sea parte integral, pero no, también este es un concepto que debe cambiarse en nosotros, no una religión, porque esta sociedad tiene mucha religión, hay muchísima religión tradicional, nueva, y un montón de cosas, sino lo que está hablando aquí de una prosperidad de tu alma en el sentido de una buena relación con Dios, de poder, no desde el punto de vista religioso, de cumplir con alguna cosa para que Dios nos ayude, sino de poder realmente vivir a Dios, hacerle el centro de nuestra vida, el que guía nuestros pasos, nuestras decisiones, el poder caminar bajo su dirección, es tan importante para nuestra vida. Por eso te quería compartir esta palabra, porque yo creo que es una de las cosas más necesarias y fundamentales. A mí, lo he dicho otras veces, se me hace muy difícil a veces como pastor cuando hay gente que viene y dice, pastor, pídale a Dios por mí, que quiero salir adelante de esto, de aquello, y sé que la persona viene con el buen deseo, con el buen sentido, pensando que uno tiene una cercanía mayor cuando no es verdad, cada uno podemos acercarnos a Dios, pero ¿cómo orar para que le vaya bien a alguien cuando no quiere estar bien con Dios? Es muy difícil. Esa es un poco la cultura que tenemos social de ir a un curandero, de pagar algo para que me ayude a resolver algún tema. Y bíblicamente y desde la práctica, de la praxis, del trabajo, de trabajar con la gente, no funciona de esa manera. Si vos querés que te vaya bien en tus cosas, si querés que se ordenen tus cosas, que cambien tus cosas, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios. Si Dios es fiel y dice, clama a mí, yo te responderé. Pero también tiene que haber una actitud nuestra, de nuestro corazón, de querer darle a Él el lugar que corresponde. Por eso me parece tan importante esta palabra de Juan. Y además, Juan el apóstol, el discípulo de Jesús, cuando escribe estas palabras, ya era un anciano. Se calcula por un montón de datos, que no es el tema de ahora, que ya tenía cerca de 100 años. Y él había sido un discípulo jovencito, dice que era el más jovencito de Jesús. Así que tenía por lo menos 80 años de fe cristiana, de haber vivido a Jesús, de haber experimentado las cosas de Dios. Y él entonces dice, yo deseo que seas prosperado. Pero hay algo que es determinante, hay un termómetro que va a marcar esa prosperidad, esa paz y esa búsqueda. Dice, que sea de la mano, que sea en dirección a cómo prospera tu alma. Buscar el bienestar, buscar que nos vaya bien y no buscar que nuestra vida de comunión con Dios crezca, que Él tenga un lugar importante en nosotros, es un camino equivocado. Yo anhelo de todo corazón que te vaya bien, que prospere, que tu casa, que tus hijos, que tus asuntos estén bien. Pero necesitamos que Dios sea el que guíe nuestros pasos para que esa prosperidad realmente pueda llegar a nuestras vidas. Bien, ya en el segundo bloque, en el programa Vida en Jesús, y compartiendo estas palabras del anhelo de toda persona y la búsqueda que todos tenemos, sincero, de que nos vaya bien, y esa palabra prosperidad que te decía que está en la Biblia, que nos habla que tiene que ver con ese equilibrio en nuestra vida, con ese bienestar general en nuestra vida, y tomando ese pasaje, esa palabra que leíamos recién, que va de la mano de nuestro crecimiento, nuestra comunión con Dios. Que si hay un crecimiento espiritual, habrá un crecimiento con todas las demás áreas de nuestra vida y que lo podremos disfrutar ahí. Y hay un pasaje que muchas veces lo leemos porque es tan práctico y es tan necesario para poder comprenderlo, que tiene que ver de la mano nuevamente esta palabra prosperidad. Tiene que ver con un hombre que tenía una tremenda responsabilidad por delante, un tremendo desafío de vida, que era guiar todo un pueblo llamado Josué a una tierra prometida. Y cuando Dios le da ese encargo,
yo te he leído otra vez esta palabra, pero es tan importante y yo la creo con todo mi corazón y he tratado de vivirla y procuro que sea un termómetro en mi vida y veo la gracia y el favor de Dios. Y dice este pasaje, dice: nunca se apartará de vos este libro de la ley, la palabra de Dios que nos lleva a comunicarnos con Dios, a entender el propósito de Dios, el manual de nuestra vida, en la Biblia, que es el manual de Dios para nosotros, que nos ha creado para poder funcionar y que las cosas nos salgan bien. Y entonces necesitamos que ese manual esté en nosotros. Y Dios le dice: nunca se aparte este manual de vos, sino que de día y de noche meditarás en él. Aprendas bien lo que este manual tiene, por qué lo escribiste, por qué Dios lo escribió, cuál es el propósito, descubrir esas verdades de Dios, aplicarla a nuestra vida. No solamente el concepto religioso, sino de pensarlo de esta manera: del Creador, Dios de todas las cosas, Creador de nuestra vida, y que nos dice: este es el manual para que hagas funcionar bien tu vida, para que hagas funcionar tu matrimonio, para tus hijos, para tu proyecto, para que tengas ese bienestar que tanto anhelás. Dice: medita en él, conoce esa palabra. Es importante poder acercarnos a Dios, y la manera preciosa que tenemos de descubrir lo que Dios tiene para nosotros es lo que Él nos escribió a través de su palabra, para que cada uno de nosotros podamos acceder a ese mensaje de Dios para nosotros. Dice: medita en él de día y de noche, guárdalo en tu corazón. Guárdalo, de decir, tenerlo como algo precioso en tu vida, guárdalo como algo importante. Dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está diciendo Dios aquí: nuestras acciones siempre tienen un efecto. Nuestras decisiones y nuestras acciones siempre tienen después una consecuencia. Y depende cómo sean esas acciones, las consecuencias van a ser buenas o van a ser malas. Mucha gente realmente vive angustiada y con un montón de problemas, metido en un montón de dificultades, porque ha tomado acciones equivocadas, lejos del plan, lejos del propósito de Dios. Y como te dije al comienzo, querer prosperar sin que Dios esté presente, sin que Dios esté guiando nuestros pasos, no va. Pero tenemos que desterrar, quiero remarcar eso, porque hay mucha gente que tiene el concepto religioso. Mirá, no tiene nada que ver con que vos tengas un símbolo religioso. Nosotros los cristianos de pronto tenemos una cruz vacía porque nos recuerda que Cristo murió en esa cruz, pero que ya está vacía porque Él resucitó, no está crucificado, sino que vive para siempre. Otro puede tener una estampita, otro puede tener lo que sienta como un símbolo religioso. Ese símbolo en sí, si no va acompañado de una fe viva, en acción, es un símbolo que no te va a ayudar de nada. Uno puede poner su confianza en eso, pero ese es un pensamiento que esta sociedad nos ha marcado, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice entonces: conocé mi palabra, conocé lo que yo tengo, guardalo en tu corazón. Y después dice: para que lo pongas por obra. Es decir, las cosas de Dios son prácticas, no son conceptos religiosos abstractos, vacíos, sino que son acciones para nuestra vida. La fe se manifiesta en acciones. Y ahí viene la tremenda promesa que Dios hace. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino, lo que tanto anhelamos. Harás que tu relación con tus hijos sea fructífera. Harás que tus cosas en tu hogar sea buena. Harás que las cosas en tu trabajo crezcan. Harás que tus relaciones con tu prójimo sean buenas, no malas, no siempre conflictivas. Y todo eso se logra, dice, porque cuando conoces la palabra, la guardás y la pones por obra, haces prosperar tu camino, porque al aplicar la palabra, dice, tus caminos prosperan. Y ahí la promesa sigue diciendo: y todo te saldrá bien. Qué tremenda promesa de Dios. Tanto que estás buscando sentirte bien, tanto que estás queriendo que las cosas cambien. Acá hay el concepto fundamental: conocer lo que Dios tiene para nosotros, que prosperes como prospera tu alma. Si no hay crecimiento espiritual, si no hay búsqueda de Dios verdadera para vivir lo que Él tiene para nosotros, todo será esfuerzo humano, y nuestras fuerzas sabemos hasta dónde nos llevan y lo que podemos hacer. Necesitamos de la gracia y del favor de Dios, que es lo único que realmente puede bendecirnos y ayudarnos a salir adelante. Me encanta también un pasaje que está en Isaías capítulo 3, donde Dios dice con mucha fuerza: díganle al justo que le irá bien, pues goza del fruto de sus acciones. Dice Dios aquí: díganle a aquel que está buscando mi camino, porque justo acá no es que el concepto que muchas personas tienen, que está bueno a veces decir yo soy una buena persona y no hago mal a nadie.
Está bien eso, pero justo es en el sentido de que busca de Dios, que está siendo justificado por la sangre de Jesucristo, porque perdonó sus pecados, porque está confiando en Dios. Y dice Dios, díganle que le irá bien. Qué hermoso saber que Dios quiere que te vaya bien, que tus caminos prosperen, que tu vida sea bendecida, que no tengas que vivir abrumado de angustia, de problemas, de dificultades, de no saber qué hueco tapar primero, de no saber cómo tener paz en tu corazón y probás con una cosa y probás con otra y de pronto entras a buscar algo que alivie tu carga. Algunos lo buscan en el alcohol, algunos lo buscan en algún medicamento, algunos lo buscan en las drogas, cuando hay un camino que es precioso, que es el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no va a añadirte tristeza ni va a añadirte dolor, que te va a añadir lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu
Bien, ya en el último bloque, en el programa de Vida en Jesús, como siempre quiero agradecerte de todo corazón de estar ahí y compartir con nosotros este tiempo que para nuestra vida es de mucha alegría y anhelamos siempre de buen fruto en la vida de las personas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre quiero invitarte a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en Galvez, todos los días miércoles y domingos, los miércoles a las 20 horas, los domingos 19 horas y en Ceci 1464, donde está la Iglesia Príncipe de Paz, como también a la iglesia aquí en toda la región de Santa Fe, donde estamos ahí en San Vicente, en San Martín de las Escobas, en Colonia Belgrano, en López, en Santa Clara, en Arocena, donde está la Iglesia Príncipe de Paz. Todos los días sábados en las iglesias extendidas hay reuniones, los días miércoles también. Son oportunidades para poder descubrir del amor, de la gracia de Dios y poder acercarnos a ese propósito hermoso que Dios tiene para nosotros, que de prosperarnos, pero en ese sentido verdadero que Dios tiene para nuestra vida, que es la abundancia de la paz, de la bendición, y aún en medio a veces de situaciones que nos tocan vivir, que no son las que queremos, tener la fortaleza y el consuelo que solo Dios puede dar. Y concluyendo un poco, tratando de concluir un poco esta palabra, sobre ser prosperado, sobre que tus asuntos puedan estar bien, sobre toda esa amplitud de la palabra, hay un texto también que nos muestra algo que creo que es tan importante en la palabra de Dios. Tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer lo que no hicimos bien para cambiarlo. Si uno va a porfiar y si uno se va a mantener en un punto de desobediencia a Dios, recordá que si viste el primer bloque que hablamos, que hay un paralelismo, hay una guía. Nuestra prosperidad en nuestros asuntos, en nuestra paz con nuestra familia, con nuestros hijos, en el crecimiento personal va de la mano con ese crecimiento espiritual y esa búsqueda de Dios. Entonces, si eso no se está dando, es muy difícil poder encontrar esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo que separa la bendición de Dios de nosotros es el pecado, es cuando estamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios y porfiadamente queremos seguir adelante. Y mucha gente está sufriendo consecuencias muy tristes a nivel personal, a nivel familia, a nivel matrimonio, a nivel hijos, porque está haciendo cosas mal y no la está cambiando. Y hay un texto que dice, ¿quién encubre su pecado? Este está en Proverbio 28, versículo 13. ¿Quién encubre su pecado jamás prosperará? Dice, el que porfiadamente quiere seguir adelante, justifica lo que está haciendo mal, echa la culpa a otro de sus errores. Dice, el que lo encubre jamás prosperará. Uno no puede pensar que va a andar contrario a la voluntad de Dios, que va a hacer lo que quiere y que todo le va a salir bien. La palabra de Dios dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y esto no es emitir juicio ni nada por el estilo, es lo que está en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. El proyecto de Dios es que podamos sembrar bien para cosechar bien, lo que Dios tiene para nosotros. Y otra clave, creo importantísima, es poder cuidar tu vida interior. Acordate que decía, como prospera tu alma, va a prosperar las demás cosas. Como prospera tu espíritu, va a prosperar todas las demás cosas. Y dice también en Proverbios 4:23, algo tan importante, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, tu ser interior, tu espíritu, porque de él mana la vida. Guarda tu relación con Dios, guarda el buscar a Dios, porque de él mana todas tus decisiones, de él mana todo lo que vas a hacer. De acuerdo a esa comunión que tenga con... Porque uno no puede tener comunión con Dios, amar a Dios, permitirle a Dios que nos llene, que nos guíe y de pronto ser violento para con la esposa, violento para con los hijos, abandónico para con los hijos. No puede ser. Alguien que tiene una buena comunión con Dios no puede andar estafando, no puede andar haciendo violencia, no puede estar viviendo una vida que no es la que Dios quiere. Y creo que nuestra sociedad necesita de todo corazón esto, cuidar su ser interior. Y la única forma de cuidarlo es acercándonos a Dios. Él nos creó, somos obras de su mano, somos proyecto de Dios y sin Dios no podemos funcionar. Ojalá nos demos cuenta de esa verdad tremenda y que la necesitamos con todo nuestro corazón. Amigo, amiga que estás ahí, anhelamos bendecirte y compartirte palabra de Dios
pero no desde el punto de vista religioso, sino que sea práctica y buena para tu vida. Estás en un momento de conflicto, estás en un momento que decís, no veo que mis asuntos prosperen. Acércate a Dios, no encubras tu pecado. ¿Cómo te acercas a Dios? Por medio de la fe. Dice que el que se acerca a Dios por medio de la fe recibe. La palabra lo dice, lo vemos en la práctica y así es. Acércate por medio de la fe y decirle, Dios, quiero que intervengas en mi vida. Pero no como una medallita milagrosa, sino como algo que vas a poner en práctica, que vas a buscar la voluntad de Dios. Y como iglesia humildemente queremos ayudarte, el camino que ya hemos recorrido, los pasos que ya hemos dado, ya hemos estado donde vos estás. Y Dios nos da la oportunidad preciosa de poder decirte, te queremos ayudar, queremos guiarte. Por eso te esperamos en las reuniones, en la iglesia, donde son oportunidades preciosas para ir descubriendo el plan, el propósito de Dios y que nuestra vida empiece a crecer y a prosperar de verdad. Que podamos tener todas esas cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amigo, amiga, gracias por estar ahí, por compartir el programa Hay Vida en Jesús. Que Dios te bendiga grandemente.